Imagina por un momento que tienes $1.000.000 en el banco. Tienes el coche que siempre soñaste, la casa que le mostrarías con orgullo a cualquiera, y un título profesional que hace que los desconocidos asientan con respeto cuando te presentas. Ahora imagina que, a pesar de todo eso, cada noche te acuestas con el pecho apretado, la mente acelerada y una sensación persistente de que algo, no sabes exactamente qué, sigue faltando. ¿Te considerarías una persona exitosa? Tómate un segundo real para responder esa pregunta, porque de ella depende todo lo que vamos a explorar juntos hoy. Desde que tienes memoria, el mundo te ha estado contando una historia. Te la contaron tus padres, te la repitió la escuela, te la confirmó la televisión y hoy te la recuerda el scroll interminable de las redes sociales. La historia dice así: el éxito se ve, se mide, se acumula. El éxito es el coche, es el código postal donde vives, es el número de ceros en tu cuenta bancaria, es la cantidad de personas que te siguen en Internet. La historia dice que si trabajas lo suficiente, si te sacrificas lo necesario, si postergas la suficiente cantidad de placeres presentes, algún día llegarás a ese punto donde por fin podrás descansar, donde por fin serás suficiente, donde por fin serás feliz. Y la gran tragedia es que la mayoría de nosotros nos la creímos completamente, sin cuestionarla ni un solo instante. No estás solo en esto. No es una debilidad tuya ni una falla de carácter. Es que la historia del éxito moderno fue diseñada con una precisión extraordinaria para instalarse en tu mente antes de que tuvieras la madurez para evaluarla. A los 5 años ya sabías que sacar buenas notas era importante. A los 10 ya intuías que ciertos juguetes te hacían más popular que otros. A los 20 ya sentías la presión de elegir una carrera que produjera dinero, no una que produjera significado. Y para cuando llegaste a la adultez, la programación estaba tan profundamente arraigada que ya no la percibías como una historia externa. La sentías como tu propia voz interior diciéndote quién eres y cuánto vale. Pero aquí hay algo que nadie te dijo, algo que los monjes budistas llevan siglos sabiendo con una claridad que desafía toda la lógica del mundo moderno. Una definición de éxito que depende únicamente de factores externos es, por su propia naturaleza, una fuente garantizada de sufrimiento. No porque el dinero sea malo, no porque la ambición sea un pecado, sino porque cualquier cosa que esté fuera de ti puede desaparecer, cambiar o no llegar nunca. Y si has construido tu identidad entera sobre esa base, cuando tambalee lo externo, tú también temblarás desde adentro. Piensa en las personas que más admiras en el mundo del éxito convencional. Piensa en los empresarios que aparecen en las portadas de las revistas, en los artistas que llenan estadios, en los ejecutivos que dirigen empresas valuadas en miles de millones. Ahora piensa, con honestidad, ¿cuántos de ellos conoces que duermen verdaderamente en paz? ¿Cuántos de ellos hablan de sus vidas con una serenidad genuina, sin el ruido de fondo de la comparación, el miedo a perderlo todo o la necesidad constante de demostrar algo? La estadística, si pudiéramos medirla con honestidad, sería bastante reveladora. Porque el sistema que premia la acumulación no viene con un manual de cómo encontrar paz dentro de ella. Los monjes budistas observan esto desde hace más de 2500 años, no con juicio, sino con una compasión profunda y serena. Ellos ven cómo los seres humanos construimos escaleras cada vez más largas hacia el cielo, convencidos de que en el siguiente peldaño estará la felicidad, sin notar que la escalera no tiene techo y que el suelo bajo nuestros pies se aleja con cada paso que damos hacia arriba. El monje no te dice que bajes de la escalera. Te pregunta algo mucho más radical. ¿Por qué necesitas llegar al techo para permitirte estar bien ahora mismo? Esa pregunta es incómoda, lo sé, porque si la escuchas de verdad derrumba una narrativa muy conveniente.
la narrativa del sacrificio presente por recompensa futura, la narrativa que justifica el estrés de hoy con la promesa de la calma de mañana, la narrativa que dice que la paz es un lujo que se gana, no un derecho que ya posees. Y sin esa narrativa, muchas de las decisiones que has tomado, muchas de las prioridades que has elegido, muchas de las cosas a las que has dicho sí cuando querías decir no, empiezan a verse bajo una luz completamente diferente. Eso puede doler. Pero ese dolor, si lo permites, es el comienzo de algo extraordinario. A lo largo de este video, vamos a desmantelar juntos esa definición de éxito que heredaste sin pedirla. No para que renuncies a tus sueños, ni para que abandones tus metas, sino para que puedas perseguirlas desde un lugar completamente distinto, desde la plenitud en lugar del miedo, desde la elección consciente en lugar de la presión social, desde la libertad interior en lugar de la validación externa. Vamos a explorar lo que los monjes budistas llevan milenios practicando y que la ciencia moderna está comenzando a confirmar: que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con lo que acumulas, sino con lo que no necesitas acumular para sentirte completo. No te estoy pidiendo que lo creas todavía, solo te pido que lo consideres, que abras apenas una pequeña rendija en la certeza de todo lo que te enseñaron, para que entre un poco de luz desde un ángulo diferente. Porque si la definición de éxito que has estado persiguiendo con toda tu energía te ha dejado agotado, ansioso o vacío, quizás el problema no es que no hayas trabajado lo suficiente. Quizás el problema es la definición misma. Y si eso es verdad, entonces la solución no está en el siguiente logro. Está en una conversación honesta con lo que realmente significa vivir bien. Respira profundo un momento. En serio, hazlo ahora. Siente el aire entrando, llenando tus pulmones y luego saliendo lentamente. Ese simple acto que acabas de hacer no te costó nada, no requirió que lo merecieras ni que lo ganaras, y sin embargo es una de las formas más puras de estar vivo que existen. Los monjes saben que la paz funciona exactamente igual. Ya está aquí, ya está disponible, ya es tuya. Lo único que necesitas es aprender a verla. Y eso, precisamente, es lo que vamos a hacer juntos en los próximos capítulos. Bienvenido a una conversación que podría cambiarlo todo. Hay una historia que quiero contarte. No es la historia de un personaje de ficción ni de un filósofo antiguo. Es la historia de un hombre que podría conocer, que podrías ver en cualquier reunión de negocios, en cualquier aeropuerto de primera clase, en cualquier fotografía de una revista de estilo de vida. Es la historia de alguien que, desde afuera, lo tenía absolutamente todo, y desde adentro no tenía casi nada. Su nombre no importa, porque en realidad tiene miles de nombres. Empezó desde abajo, como a todos nos gusta escuchar, porque esa parte de la historia nos da esperanza. Trabajó durante años con una disciplina feroz. Se privó de vacaciones, de noches tranquilas, de conversaciones largas con sus hijos. Se dijo a sí mismo que era temporal, que el sacrificio de hoy era la inversión para la paz de mañana. Y funcionó, al menos en los términos que el mundo reconoce como éxito. A los 42 años era dueño de una empresa próspera. Vivía en una casa que sus vecinos observaban con envidia apenas disimulada y conducía un coche cuyo precio equivalía al salario anual de varias familias. Pero había algo que nadie veía cuando se apagaban las cámaras y se cerraban las puertas. Cada noche, cuando el ruido del día se aquietaba y la casa quedaba en silencio, él se quedaba mirando el techo con los ojos abiertos. Su mente no sabía detenerse. Repasaba conversaciones del día buscando errores, calculaba riesgos futuros, evaluaba competidores, imaginaba escenarios de pérdida. El mismo motor mental que lo había llevado hasta allí se había convertido en una máquina que no tenía interruptor de apagado.
El éxito que tanto había perseguido no trajo consigo el descanso que le habían prometido. Trajo más responsabilidad, más exposición y con ellos más miedo a perderlo todo. Un día, durante un viaje de negocios a Japón, tuvo una experiencia que lo cambió para siempre. Caminando por los jardines de un templo budista en Kioto, se cruzó con un monje anciano que barría las hojas secas del sendero con movimientos lentos y precisos. Lo que lo detuvo no fue el monje en sí, sino su expresión. Era una expresión de una paz tan completa, tan sin fisuras, que resultaba casi desconcertante en un mundo que asocia la felicidad con la excitación o la euforia. No era la sonrisa forzada de alguien que pretende estar bien. Era la serenidad de alguien que genuinamente lo está. Nuestro hombre se quedó mirándolo durante varios minutos y en algún lugar muy profundo de su pecho sintió algo que no sabía nombrar todavía: envidia. No del tipo que duele, sino del tipo que revela. Se atrevió a hablar con el monje a través de un intérprete. Le preguntó con la torpeza honesta de alguien que no sabe cómo formular la pregunta más importante de su vida, si era feliz. El monje lo miró con ojos tranquilos y respondió algo que el intérprete tradujo así: soy libre, y la libertad es la única riqueza que nadie puede quitarte. Nuestro hombre no supo qué responder. Volvió al hotel con esa frase dándole vueltas en la cabeza, y por primera vez en años, esa noche durmió de un tirón. Esta historia no es única. Es, en realidad, una de las historias más repetidas de nuestra época, aunque rara vez se cuente de esta manera, porque la versión que nos venden tiene un final diferente. El hombre trabaja duro, alcanza el éxito y finalmente descansa. Nadie nos cuenta la versión donde el hombre alcanza el éxito y descubre que la paz que esperaba del otro lado no estaba incluida en el paquete. Nadie nos advierte que la mente que aprendió a sobrevivir a través de la ansiedad y la hipervigilancia no sabe simplemente relajarse cuando llegan los logros. Esa mente necesita algo más que dinero para sanar. El budismo lleva más de 2500 años observando este patrón humano con una lucidez extraordinaria. Lo llama Tanga, que en Pali, el idioma antiguo de los textos budistas, significa sed o anhelo. No el anhelo de cosas específicas, sino el estado mental de necesitar constantemente algo diferente a lo que tienes ahora para sentirte bien. Es la sed que no se apaga con más agua, porque su fuente no es la escasez de lo externo, sino la inquietud de lo interno. Y el problema, según el budismo, no es desear cosas. El problema es creer que sin esas cosas no puedes estar en paz. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has llegado a una meta que creías que te traería alivio solo para descubrir que al poco tiempo ya estabas mirando la siguiente? ¿Cuántas veces has comprado algo que querías intensamente y sentiste que la satisfacción duró mucho menos de lo que esperabas? ¿Cuántas veces te has dicho: cuando llegue allá voy a estar bien? Y cuando llegaste, el bien duró apenas unos días antes de que tu mente encontrara un nuevo vacío que llenar. No te culpo, no te juzgo. Es exactamente lo que le pasa a casi todos los seres humanos, y es exactamente lo que el monje que barre hojas en Kioto ya no experimenta. La diferencia entre nuestro hombre de negocios y ese monje no era el dinero, no era el nivel educativo, ni la inteligencia, ni la capacidad de trabajo. La diferencia era la fuente de la que bebían su sentido de estar bien. Uno dependía de un flujo constante de logros externos para mantener a raya la ansiedad. El otro había encontrado algo dentro de sí mismo que no dependía de ningún logro para mantenerse estable. Uno vivía en una casa de cristal construida sobre arena. El otro vivía en una paz que no necesitaba paredes porque no tenía nada que perder. El budismo no te pide que renuncies a tus ambiciones ni que abandones tus proyectos. Te invita a algo mucho más sutil y mucho más poderoso.
a soltar la creencia de que tu bienestar depende de que esos proyectos salgan como quieres. Hay una diferencia enorme entre perseguir una meta desde la libertad y perseguirla desde el miedo, entre trabajar porque amas lo que construyes y trabajar porque tienes terror de lo que serías si no lo lograras. Esa diferencia no cambia los resultados externos, tanto como cambia la calidad de cada día que vives mientras los persigues. Nuestro hombre de negocios, con el tiempo, aprendió esto. No de golpe, no de manera dramática, sino poco a poco, como aprenden casi todas las cosas verdaderamente importantes. Empezó a hacerse preguntas diferentes al final del día. No ¿cuánto produje hoy?, sino ¿cuántas veces estuve realmente presente hoy? No ¿qué tan cerca estoy de mi meta?, sino ¿disfruté el camino de hoy? Y en esa transformación silenciosa de las preguntas, su vida comenzó a cambiar desde adentro hacia afuera. No porque sus circunstancias externas fueran diferentes, sino porque él era diferente dentro de ellas. Esa es la promesa que el budismo lleva milenios haciendo y que ninguna cuenta bancaria ha podido superar, que la paz no espera al final del camino, que la paz es el camino mismo si aprendes a caminarlo de otra manera. Y eso, como vamos a descubrir juntos en los siguientes capítulos, está mucho más cerca de ti de lo que cualquier meta futura podría estarlo. Cada año, los gobiernos del mundo publican sus cifras de crecimiento económico con una solemnidad casi religiosa. El Producto Interior Bruto sube o baja, y dependiendo de ese número, los analistas declaran si un país es exitoso o si está en problemas. Los mercados reaccionan, los políticos celebran o se defienden, y los ciudadanos absorben esa narrativa como si el bienestar de una nación pudiera resumirse honestamente en una sola cifra. Pero hay una pregunta que ese número nunca responde, una pregunta que ningún economista incluye en su informe trimestral. ¿Cuántas personas en ese país durmieron en paz anoche? Es una pregunta que suena casi ingenua en el contexto de la economía global. Y sin embargo, si lo piensas con calma, es quizás la pregunta más relevante que podríamos hacernos sobre el estado real de una sociedad. Porque el PIB puede crecer mientras la ansiedad también crece. Puede subir mientras las consultas psicológicas se llenan, mientras el consumo de ansiolíticos se dispara, mientras las personas trabajan más horas y sienten que tienen menos tiempo. El mundo ha perfeccionado durante siglos sus herramientas para medir la producción y ha olvidado casi por completo desarrollar herramientas para medir la paz. El budismo, en cambio, lleva más de 2500 años con un sistema de medición completamente diferente. No tiene índices bursátiles ni tasas de crecimiento. Tiene algo que los maestros zen llaman ecuanimidad, la capacidad de mantenerse estable, claro y sereno independientemente de lo que ocurra afuera. Y para un monje budista, esa capacidad no es un lujo espiritual reservado para los iluminados. Es el indicador fundamental de si una vida está siendo bien vivida. Es, en el lenguaje que el mundo moderno entendería, el verdadero PIB del ser humano. Imagina por un momento que existiera un medidor personal de riqueza interior. No mediría tu saldo bancario, ni tus propiedades, ni tus títulos académicos. Mediría a cuántas veces en el día reaccionaste con calma ante algo que normalmente te habría alterado. Mediría qué tan rápido regresaste a tu centro después de una noticia desagradable o una conversación difícil. Mediría si pudiste sentarte en silencio durante 5 minutos sin que tu mente saliera corriendo hacia el pasado o el futuro. Ese medidor, si existiera, revelaría algo que ninguna cuenta bancaria puede mostrar: qué tan libre eres realmente por dentro. El budismo tiene un concepto preciso para esto. Se llama upeja en pali y se traduce generalmente como ecuanimidad o equilibrio mental. No es indiferencia, que es un error muy común de interpretación,
La indiferencia es no sentir. La ecuanimidad es sentir todo plenamente, el dolor y la alegría, la pérdida y la ganancia, sin ser arrastrado por ninguno de los dos. Es como un árbol con raíces profundas que puede moverse con el viento sin ser derribado por él. El árbol siente el viento. Lo que no hace es confundir el viento con una amenaza a su existencia. Ahora compara eso con la forma en que el éxito moderno te entrena para relacionarte con la adversidad. Cuando algo sale mal en el trabajo, la respuesta esperada es el estrés, la urgencia, quizás el pánico. Cuando un proyecto fracasa, la respuesta cultural es la vergüenza o la autorrecriminación. Cuando el mercado baja o un cliente se va, la respuesta automática es la ansiedad anticipatoria, el catastrofismo, el insomnio. No porque esas reacciones sean útiles, sino porque nos han enseñado que la intensidad de nuestra preocupación demuestra cuánto nos importa lo que está en juego, como si el sufrimiento fuera una prueba de responsabilidad. Pero un monje te diría algo radicalmente diferente. Te diría que la agitación mental no resuelve ningún problema, simplemente añade sufrimiento al problema. Te diría que puedes tomar decisiones mucho más inteligentes desde la calma que desde el pánico. Te diría que la serenidad ante la adversidad no es pasividad ni desinterés, sino la forma más eficiente y humana de responder a los desafíos de la vida. Y luego, con esa sonrisa tranquila que caracteriza a quienes han entendido algo profundo, te preguntaría, ¿para qué sirve ganar si el proceso de ganar te destruye por dentro? Hay un estudio mental muy revelador que puedes hacer ahora mismo. Piensa en la persona más exitosa que conoces personalmente, no una celebridad, sino alguien de tu vida real. Ahora evalúala honestamente en estas dimensiones. ¿Duerme bien? ¿Está presente cuando está con las personas que ama? ¿Puede desconectarse del trabajo sin sentir culpa o ansiedad? ¿Reacciona con proporcionalidad ante los pequeños inconvenientes del día a día? ¿Habla de su vida con genuina satisfacción o con una narrativa de sacrificio constante? Las respuestas a esas preguntas te dirán mucho más sobre su riqueza real que cualquier cifra en su extracto bancario. El budismo propone que el verdadero indicador de una vida exitosa no es lo que acumulas, sino lo que no necesitas para estar bien. La riqueza del monje no se mide en posesiones, sino en la ausencia de dependencia de esas posesiones para mantener su paz. Un monje puede perder su escudilla de madera y no perder su centro. Puede enfrentar una tormenta y no perder su calma. Puede estar en presencia del poder y del lujo sin ser perturbado por el deseo de tenerlos, no porque haya suprimido ese deseo por esfuerzo de voluntad, sino porque ha comprendido algo que lo hace innecesario, que ya tiene lo que realmente importa. Esto no es misticismo vacío ni poesía bonita para decorar paredes. Es una tecnología mental que tiene consecuencias prácticas y medibles en la calidad de cada día que vives. Cuando tu bienestar no depende de que las circunstancias salgan perfectas, eres libre de actuar desde tu mejor versión en lugar de desde el miedo. Cuando tu paz no cotiza en bolsa, ninguna caída del mercado puede robártela. Cuando tu felicidad no está atada al resultado de un proyecto, puedes disfrutar el proceso con una presencia que multiplica tanto la calidad de tu trabajo como la calidad de tu experiencia. El mundo necesita urgentemente ampliar sus indicadores, no porque el dinero no importe, sino porque el dinero sin paz interior es como un coche de lujo sin volante. Puede ser impresionante desde afuera, pero no te lleva a ningún lugar que valga la pena. Los monjes lo saben desde hace milenios, y cada vez más personas en el mundo moderno, agotadas de perseguir cifras que no satisfacen, están comenzando a descubrirlo también. La pregunta no es si puedes permitirte priorizar tu paz mental. La pregunta real es si puedes permitirte seguir ignorándola.
Hay una frase que casi todos hemos pronunciado en algún momento de nuestra vida, a veces en voz alta y a veces en ese murmullo interno que nunca se calla del todo. La frase tiene muchas versiones, pero todas suenan igual por dentro. Cuando tenga ese trabajo, seré feliz. Cuando compre esa casa, podré descansar. Cuando encuentre a la persona correcta, me sentiré completo. Cuando llegue a fin de mes sin apuros, estaré tranquilo. Es una de las promesas más repetidas que nos hacemos a nosotros mismos y también, si somos completamente honestos, una de las más incumplidas. Porque cuando llegamos allá, casi siempre descubrimos que allá no era el lugar donde vivía la felicidad. Los psicólogos tienen un nombre para este fenómeno. Lo llaman adaptación hedónica, que es la tendencia natural del ser humano a regresar a un nivel base de bienestar después de cualquier cambio positivo en sus circunstancias. En términos simples, te acostumbras. El coche nuevo deja de emocionarte después de unas semanas. El aumento de sueldo se convierte en el nuevo normal antes de que termine el trimestre. La casa que tanto querías empieza a mostrar defectos que no habías notado cuando solo la soñabas. No es ingratitud ni superficialidad. Es la forma en que funciona la mente humana cuando no ha aprendido a encontrar satisfacción en el presente. Y el resultado es siempre el mismo. Un nuevo objetivo en el horizonte, una nueva promesa de felicidad diferida, un nuevo cuando llegue allá. El budismo identificó este patrón hace más de 2500 años, mucho antes de que la neurociencia moderna tuviera palabras para describirlo. El Buda lo llamó la rueda del samsara, la rueda del deseo insatisfecho, que gira y gira sin llevarnos a ningún lugar diferente, solo de regreso al mismo punto de partida, el anhelo. No el anhelo de cosas específicas, sino el estado mental de creer que la felicidad siempre está en el siguiente paso, en el siguiente logro, en la siguiente versión de tu vida. Es una trampa tan sofisticada que parece motivación, parece ambición, parece progreso, y por eso es tan difícil de reconocer desde adentro. Piensa en los últimos 5 años de tu vida. Haz el ejercicio con honestidad, sin juzgarte. ¿Cuántas de las cosas que en ese entonces creías que te harían feliz ya las tienes hoy? ¿Y cuántas de esas cosas, ahora que las tienes, siguen produciéndote la felicidad que prometían cuando las deseabas? Es probable que la respuesta sea reveladora, no porque las cosas no importen, sino porque la mente que espera la felicidad del futuro es la misma mente que vivirá en el futuro cuando ese futuro llegue, y seguirá buscando el siguiente horizonte con la misma intensidad con la que buscaba el anterior. El problema no era la meta, el problema era el patrón mental. Hay una parábola muy antigua que ilustra esto con una claridad que ningún argumento filosófico supera. Un hombre camina durante días bajo el sol abrasador, sediento, exhausto, con la vista fija en un oasis que divisa en la distancia. Camina y camina, y el oasis parece siempre igual de lejos. Un monje que descansa a la sombra de una palmera lo observa y le pregunta: ¿a dónde vas con tanta prisa? El hombre responde: al oasis. Cuando llegue allá descansaré. El monje señala el suelo a su lado y dice: la sombra también está aquí. El descanso no vive en el oasis, vive en la decisión de detenerte. El hombre lo mira sin comprender y sigue caminando. Y así, la mayoría de nosotros seguimos caminando. No te estoy diciendo que dejes de caminar. Te estoy invitando a considerar que puedes caminar y descansar al mismo tiempo, que puedes tener metas y estar en paz al mismo tiempo, que puedes construir un futuro mejor sin robarle la tranquilidad al presente. Porque el presente es el único lugar donde la vida ocurre realmente. El pasado es un recuerdo que tu mente visita. El futuro es una proyección que tu mente construye. Pero este momento, este preciso instante en que estás escuchando estas palabras, es el único territorio real que pisas.
Y si siempre estás mentalmente en otro lugar, estás, en el sentido más literal de la palabra, perdiendo tu vida mientras la vives. El budismo tiene un concepto que en japonés se llama Ichigo-ichi, que se traduce aproximadamente como un momento, un encuentro. Hace referencia a la idea de que cada momento de la vida es único e irrepetible, que este instante específico nunca volverá a ocurrir exactamente igual, y que por tanto merece tu presencia completa, no tu presencia dividida entre lo que estás haciendo y lo que deberías estar haciendo. No tu presencia filtrada por la preocupación de si esto que estás viviendo ahora te acerca o te aleja de ese allá donde planeas ser feliz. Tu presencia entera, sin reservas, sin una parte de ti esperando en otra estación. Hay algo que los monjes practican cada mañana que podría parecer demasiado simple para ser poderoso. Antes de levantarse, antes de revisar el teléfono o planificar el día, se hacen una sola pregunta. ¿Puedo estar en paz en este momento exactamente como es? No. ¿Puedo estar feliz con todo lo que tengo? Ni puedo fingir que todo está bien, sino algo más preciso y más honesto. ¿Puede este momento, con sus imperfecciones y sus limitaciones, ser suficiente para mí ahora mismo? Y la práctica diaria de responder que sí, aunque sea parcialmente, aunque sea con esfuerzo, va erosionando poco a poco el poder de la trampa del cuando llegue allá. Esto no significa resignación. Existe una diferencia enorme entre aceptar el presente con paz y resignarse a que el futuro no puede ser mejor. La aceptación budista no es pasividad, es claridad. Es reconocer lo que es sin añadirle la carga del juicio o el rechazo, para poder responder desde la inteligencia en lugar de desde la reacción. Un médico que acepta con claridad el diagnóstico de un paciente no se resigna a que no hay solución, se libera de la negación para poder actuar de manera efectiva. De la misma manera, aceptar tu momento presente no te paraliza, te libera para moverte en él con toda tu energía disponible, sin gastar la mitad en resistir lo que ya es. Detente un momento. Respira. Ahora mismo, en este instante, sin importar dónde estés ni qué esté pasando en tu vida, hay algo que está bien. Puede ser tan simple como el hecho de que estás respirando, de que hay luz suficiente para ver, de que tu corazón late sin que tengas que pedírselo. El monje no espera condiciones perfectas para estar en paz. Encuentra la paz en las condiciones que ya existen. Y esa habilidad, que parece pequeña cuando la describes y resulta transformadora cuando la practicas, es precisamente lo que distingue una vida vivida en el presente de una vida eternamente pospuesta hacia un allá que nunca termina de llegar. Hace muchos siglos, en una región montañosa del Asia Central, gobernaba un rey cuya riqueza era legendaria. Sus palacios tenían techos de oro, sus ejércitos eran los más poderosos de la región y su nombre se pronunciaba con reverencia en todos los territorios vecinos. Tenía todo lo que un hombre de su época podía desear: poder, abundancia, seguridad y la admiración de miles de personas. Y sin embargo, cada noche, cuando los sirvientes apagaban las antorchas y el palacio quedaba en silencio, el rey se quedaba mirando el techo con los ojos abiertos, atrapado en una mente que no sabía descansar. Pensaba en los enemigos que podían estar planeando su caída, en los consejeros que quizás le mentían, en las cosechas que podían fallar, en el hijo que heredaría su trono y podría perder todo lo que él había construido. El rey más poderoso de la región no podía comprar una sola noche de paz genuina. Cierto día, un mensajero llegó a la corte con una noticia curiosa. En las afueras de la ciudad, un monje vivía bajo un árbol en las colinas, sin posesiones, sin techo permanente, sin más compañía que el sonido del viento entre las hojas. Pero lo que hacía que la gente hablara de él no era su pobreza, era su sonrisa. Una sonrisa tan serena y tan completa que los viajeros que pasaban por esa colina
decían sentir algo extraño al verla, una especie de calma que se les pegaba a la piel por horas después de alejarse. El rey, intrigado y quizás secretamente envidioso, ordenó que trajeran al monje a su presencia. Cuando el monje entró al salón del trono, no se inclinó con miedo ni se deslumbró ante el oro de las columnas. Caminó con la misma tranquilidad con la que habría caminado por el sendero de su colina y miró al rey con unos ojos que no pedían nada y no temían nada. El rey, acostumbrado a que todos en su presencia demostraran alguna forma de necesidad o de temor, encontró esa mirada profundamente desconcertante. Sin rodeos, le preguntó: «Monje, no tienes nada. ¿Cómo puedes sonreír de esa manera?». El monje respondió con suavidad: «Rey, tú lo tienes todo. ¿Por qué no puedes?». El silencio que siguió a esa pregunta fue más elocuente que cualquier discurso filosófico. El rey no tuvo respuesta, porque la pregunta no pedía una justificación intelectual, pedía una mirada honesta hacia adentro. Y en esa mirada, el rey encontró algo que ninguno de sus espejos de oro había podido mostrarle: que toda su riqueza exterior era, en cierta manera, una cortina detrás de la cual se escondía un hombre profundamente inseguro, profundamente temeroso de perder lo que tenía, profundamente dependiente de lo externo para sentirse suficiente. El monje no tenía nada que perder, y por eso era completamente libre. Esta parábola no es una invitación a la pobreza. No es un argumento contra la prosperidad ni una condena de quienes desean vivir bien materialmente. Es algo mucho más preciso y mucho más útil. Es un espejo que nos invita a examinar la relación que tenemos con lo que poseemos. Porque hay dos formas completamente diferentes de relacionarse con las posesiones. Una es tenerlas como herramientas que sirven a tu vida. La otra es ser poseído por ellas, vivir para defenderlas, acumularlas y demostrarlas, construir tu identidad entera sobre su base. El rey tenía todo en el primer sentido y era esclavo de todo en el segundo. El monje no tenía nada y por eso no era esclavo de nada. El budismo llama a esto upadana, que se traduce como aferramiento o apego. No es el simple acto de desear o de disfrutar las cosas buenas de la vida. Es la creencia inconsciente de que sin esas cosas tu bienestar colapsa, de que tu valor como persona está vinculado a lo que posees o a lo que logras. El aferramiento convierte las posesiones en cadenas doradas, brillantes, envidiables desde afuera y completamente restrictivas desde adentro. Y lo más revelador es que el aferramiento no desaparece cuando acumulas más, se intensifica, porque cuanto más tienes, más puedes perder, y cuanto más puedes perder, más miedo sientes. Piensa en algo que poseas hoy que sería devastador perder. Puede ser material, puede ser una relación, puede ser un estatus o una reputación. Ahora observa, sin juzgarte, cuánta energía mental gastas cada día en proteger esa cosa, en asegurarte de que no se va, en calcular los riesgos que podrían amenazarla. Esa energía mental que gastas en la protección de lo que tienes es energía que no está disponible para vivir plenamente el momento presente. Es la corona invisible que el rey lleva sobre su cabeza, pesada, constante y completamente de su propia fabricación. El monje de la historia no había eliminado su capacidad de apreciar las cosas buenas de la vida. Disfrutaba el calor del sol con una presencia que el rey, distraído por sus preocupaciones, había olvidado cómo sentir. Saboreaba su comida sencilla con una gratitud que ningún banquete real podía provocar en un paladar acostumbrado a exigir más. Dormía bajo las estrellas con una paz que no dependía de la calidad del colchón, sino de la ausencia de tormentos internos. No era que el monje hubiera renunciado al placer, era que había aprendido a encontrarlo en cualquier lugar, porque no lo buscaba en ningún lugar específico. Hay una práctica que los maestros zen recomiendan con frecuencia para comenzar a soltar el aferramiento de manera gradual y compasiva.
Se llama la contemplación de la impermanencia y consiste en recordar, no con tristeza sino con claridad, que todo lo que tienes hoy es temporal, no para deprimirte, sino para liberarte. Cuando sabes que algo es temporal, dejas de gastar energía en intentar convertirlo en permanente y empiezas a apreciarlo por lo que es ahora mismo. La flor que sabes que se marchitará mañana, la miras con una atención que nunca le darías si creyeras que estará ahí para siempre. El rey y el monje se siguieron viendo durante varios meses, y lo que ocurrió en ese tiempo no fue que el rey regalara su riqueza, ni que el monje se mudara al palacio. Lo que ocurrió fue más silencioso y fugunzo. El rey empezó a aprender a usar su riqueza sin ser usado por ella. Empezó a gobernar desde la claridad en lugar del miedo. Empezó a dormir, no porque sus circunstancias hubieran cambiado, sino porque su relación con ellas había cambiado desde adentro. Y el monje, que nunca había necesitado nada para ser libre, le enseñó al hombre más poderoso de la región la única lección que ningún ejército ni ningún tesoro podía comprar, que la verdadera corona no pesa, porque no está hecha de oro sino de paz. La pregunta que el monje le hizo al rey es la misma que te hago a ti ahora. Tú lo tienes todo, o estás trabajando para tenerlo. ¿Por qué no puedes sonreír como él? Si hay una palabra del vocabulario budista que genera más resistencia, más malentendidos y más rechazos inmediatos en el mundo occidental, esa palabra es desapego. Escúchala y casi de manera automática tu mente la traduce como frialdad, como indiferencia, como la imagen de alguien que no ama a nadie, que no desea nada, que camina por la vida sin comprometerse con nada ni con nadie, como si desapegarse significara vaciarse de humanidad. Esa traducción es completamente errónea y es tan persistente que ha privado a millones de personas de acceder a una de las enseñanzas más liberadoras que existen. Hoy vamos a corregirla juntos, porque entender el desapego de verdad podría cambiar radicalmente tu relación con el dinero, con las personas y contigo mismo. El desapego budista no tiene nada que ver con no sentir. Los monjes lloran, los monjes ríen, los monjes aman profundamente y sienten el dolor de la pérdida con una humanidad plena. El desapego no es la ausencia de emoción, es la ausencia de dependencia. Es la diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien para estar bien. Es la diferencia entre disfrutar el dinero y necesitar el dinero para sentirte seguro. Es la diferencia entre apreciar un logro y atar tu valor personal al resultado de ese logro. El desapego es, en su esencia más precisa, la libertad de participar plenamente en la vida sin que la vida te tenga a ti como rehén. Imagina que sostienes en la mano una taza de té caliente. Puedes sostenerla con suavidad, sentir su calor, apreciar su aroma, disfrutar cada sorbo con plena presencia. Eso es el disfrute sin apego. Ahora imagina que cierras el puño alrededor de esa misma taza con tanta fuerza que los nudillos se ponen blancos, convencido de que si la sueltas 1 milímetro la perderás para siempre. Ya no puedes sentir el calor con naturalidad. Ya no puedes disfrutar el té porque toda tu energía está en no soltar. La taza es la misma. Lo que cambió es tu relación con ella. El apego no añade valor a las cosas que aprecias. Les quita el sabor y te quita la paz. El dinero es quizás el territorio donde este malentendido causa más daño. Muchas personas que se acercan al budismo o a la filosofía espiritual en general desarrollan una relación de culpa con el dinero, como si desear prosperidad fuera espiritualmente incorrecto. Eso no es budismo, es una distorsión del budismo. El Buda no enseñó que el dinero es malo. Enseñó que el apego al dinero, la creencia de que tu seguridad, tu valor y tu felicidad dependen de cuánto tienes, es lo que causa sufrimiento. Puedes ser próspero y estar desapegado al mismo tiempo. Puedes construir riqueza material con energía y dedicación, sin que esa riqueza
se convierta en el eje sobre el que gira tu identidad entera. Hay una distinción que los maestros zen hacen con frecuencia y que vale la pena grabar en la memoria: la diferencia entre usar las posesiones y ser poseído por ellas. Usar el dinero significa que el dinero es una herramienta que sirve a tu vida, a tus proyectos y a las personas que amas. Ser poseído por el dinero significa que tus decisiones, tu humor, tu autoestima y tu sentido de seguridad están secuestrados por el estado de tu cuenta bancaria. En el primer caso, eres libre. En el segundo, eres un empleado de tus propias posesiones, trabajando incansablemente para mantenerlas satisfechas sin preguntarte nunca si tú lo estás. Piensa en alguien que conoces que tenga una relación sana con el dinero. No necesariamente alguien con mucho dinero, sino alguien que usa el dinero con inteligencia y generosidad, que no se angustia de manera desproporcionada cuando las cosas fluctúan, que puede disfrutar la prosperidad sin volverse arrogante y puede atravesar la escasez sin derrumbarse. Esa persona, aunque probablemente nunca haya estudiado budismo formal, está practicando el desapego de manera natural. Su bienestar no cotiza en bolsa. Su paz interior no depende del saldo de su cuenta. Y esa independencia emocional es precisamente lo que le permite tomar decisiones financieras más claras, más inteligentes y más alineadas con sus verdaderos valores. El desapego también transforma profundamente las relaciones humanas. Una de las fuentes más comunes de sufrimiento en las relaciones es lo que el budismo llama apego posesivo, la tendencia a amar a alguien de una manera que en realidad es necesitar a alguien. Cuando amas desde el apego, el otro se convierte en la fuente de tu estabilidad emocional, y cualquier movimiento suyo que amenace esa estabilidad se siente como una traición. Cuando amas desde el desapego, puedes desear profundamente el bienestar del otro, comprometerte genuinamente con la relación y al mismo tiempo permitirle ser quien es sin intentar controlarlo para proteger tu propia paz. Ese amor, más libre y más honesto, paradójicamente crea vínculos mucho más profundos y duraderos. Hay una práctica concreta que puedes comenzar hoy mismo para empezar a cultivar el desapego en tu vida cotidiana. Se llama la práctica de la mano abierta, y es tan simple que su profundidad puede pasar desapercibida al principio. Consiste en elegir cada día una cosa, una sola cosa, a la que normalmente te aferras con fuerza y practicar sostenerla con la mano abierta durante ese día. Puede ser una opinión que defiendes con rigidez. Puede ser un plan que no quieres que cambie. Puede ser la necesidad de que alguien te responda de una manera específica. No estás renunciando a esa cosa. Estás practicando relacionarte con ella desde la libertad en lugar del control. Y con el tiempo, esa práctica pequeña y silenciosa empieza a transformar desde adentro la manera en que te relacionas con todo. Los monjes budistas tienen una expresión que resume todo esto con una elegancia extraordinaria. Tenlo todo, no seas tenido por nada, palabras que contienen siglos de sabiduría práctica. No es un llamado a la renuncia ni un elogio de la pobreza. Es una invitación a la libertad más radical que existe, la libertad de vivir plenamente en el mundo material sin ser prisionero de él. Puedes tener la casa y no necesitar la casa para ser feliz. Puedes tener el éxito y no necesitar el éxito para sentirte valioso. Puedes tener el amor y no necesitar el amor para sentirte completo. Y cuando llegas a ese punto, algo extraordinario ocurre. Todo lo que tienes se vuelve más rico, porque lo disfrutas libremente en lugar de aferrarte a ello con miedo. El desapego no te vacía, te llena de una manera que ninguna posesión puede hacer, porque lo que llena el espacio que deja el aferramiento no es vacío, es presencia, es libertad, es la capacidad de estar completamente aquí, con lo que tienes y con quien eres.
sin necesitar que nada sea diferente para permitirte estar bien. Y eso, que parece tan simple cuando lo describes, es en realidad la forma más sofisticada de riqueza que un ser humano puede alcanzar. Imagina un jardín, no uno perfecto de revista, sino uno real, con tierra húmeda, con zonas de sombra y zonas de luz, con algunas plantas que florecen con facilidad y otras que necesitan más cuidado. En ese jardín crece todo lo que siembras, pero también todo lo que dejas crecer sin intención. Las malas hierbas que nadie plantó conscientemente, pero que aparecen solas si no se les presta atención, expandiéndose silenciosamente hasta ocupar el espacio que estaba destinado a flores. Un jardín abandonado no se queda vacío. Se llena de aquello que nadie eligió, y tu mente funciona exactamente de la misma manera. El budismo lleva siglos usando la metáfora del jardín para describir la naturaleza de la mente humana, y lo hace con una precisión que ninguna otra imagen logra igualar. Cada pensamiento que albergas es una semilla, cada creencia que repites es un riego, cada emoción a la que le das espacio es un abono para lo bueno o para lo que no lo es, y el resultado de todo ese proceso de siembra, consciente o inconsciente, es la realidad que experimentas cada día. La calidad de tus relaciones, tu nivel de ansiedad o de paz, la forma en que te hablas a ti mismo cuando nadie está mirando, la facilidad o la dificultad con la que atraviesas los momentos difíciles. Tu jardín interior es el origen de todo lo que vives afuera. Ahora viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién está a cargo de tu jardín? Porque hay dos maneras de ser jardinero. La primera es la del jardinero inconsciente, que deja que el viento traiga las semillas que quiera, que riega sin distinguir entre flores y malezas, que se sorprende cada temporada con lo que crece sin recordar que él mismo creó las condiciones para ello. La segunda es la del jardinero consciente, que observa con atención lo que está creciendo, que decide qué merece ser nutrido y qué merece ser removido con compasión, que entiende que el jardín nunca estará terminado, pero que cada día de cuidado intencional lo hace más hermoso y más habitable. La diferencia entre estas dos formas de jardinar es la diferencia entre una vida reactiva y una vida despierta. El problema es que la mayoría de nosotros hemos estado jardinando de manera inconsciente durante décadas. Hemos dejado que la cultura del éxito y la escasez sembrara en nuestra mente ideas como «nunca soy suficiente», «el descanso es pereza», «debo demostrar mi valor constantemente» o «si no estoy produciendo, estoy fallando». Esas semillas se plantaron tan temprano y se regaron con tanta frecuencia que ya no las percibimos como ideas externas que alguien nos instaló. Las sentimos como verdades propias, como la voz de nuestra conciencia, pero no lo son. Son malas hierbas que ocupan el espacio donde podrían crecer la paz, la confianza y la alegría genuina. El budismo ofrece una herramienta fundamental para comenzar a cambiar esto, y se llama sati en pali, que traducimos como atención plena o mindfulness. No es una técnica de relajación, aunque puede relajarte. No es una forma de escapar de tus pensamientos, aunque puede darte distancia de ellos. Es, en su esencia, la práctica de convertirte en el observador de tu propio jardín, de ver con claridad qué está creciendo en tu mente sin identificarte inmediatamente con ello, sin creer que cada pensamiento que aparece es una verdad absoluta o una orden que debes obedecer. Es el primer acto real de jardinería consciente, mirar antes de actuar. Piensa en los pensamientos que más frecuentemente visitan tu mente durante el día, no los que eliges deliberadamente, sino los que aparecen solos, especialmente en los momentos de quietud. ¿Son pensamientos de escasez o de abundancia? ¿De confianza o de miedo? ¿De comparación con otros o de reconocimiento de tu propio camino? ¿Te hablan de lo que ya tienes o constantemente de lo que todavía te falta?
No te juzgues por lo que encuentres. Recuerda que esos pensamientos son el resultado de años de siembra inconsciente, no una sentencia sobre quién eres. Son el estado actual de tu jardín, no su destino. Y cualquier jardín, sin importar cuánto tiempo lleve descuidado, puede comenzar a florecer en el momento en que un jardinero consciente decide prestarle atención. Hay una práctica concreta que los maestros budistas recomiendan para comenzar a cultivar el jardín de la mente de manera intencional. Se llama la práctica de la sustitución consciente y funciona así. Cuando identifiques un pensamiento que está actuando como una mala hierba, como la autocrítica excesiva, el catastrofismo o la comparación dolorosa, no lo luches. No intentes arrancarlo con fuerza, porque los pensamientos que atacamos tienden a crecer más fuertes, igual que ciertas plantas invasoras se multiplican cuando las cortas sin arrancar la raíz. En cambio, observa el pensamiento con calma, reconócelo sin dramatismo y luego, deliberadamente, riega la semilla opuesta. Frente al no soy suficiente, planta el estoy creciendo. Frente al todo va a salir mal, planta el puedo responder a lo que venga. Esto no es pensamiento positivo vacío. No se trata de negarte a ver los problemas reales o de pintar de rosa lo que es difícil. Se trata de no añadir sufrimiento innecesario sobre el sufrimiento necesario. Los problemas reales merecen atención real y soluciones reales, pero la mayoría del sufrimiento que experimentamos a lo largo del día no viene de problemas reales. Viene de los escenarios que nuestra mente construye alrededor de esos problemas, de las catástrofes que imagina, de los juicios que elabora, de las conversaciones que ensaya para conflictos que quizás nunca ocurran. Ese sufrimiento añadido es el que el jardín consciente puede reducir de manera significativa. Los monjes budistas dedican tiempo cada día a lo que podríamos llamar la revisión del jardín. Al despertar, antes de que el ruido del mundo exterior entre con toda su fuerza, se sientan en silencio unos minutos y observan el estado de su mente. Hay ansiedad, hay resistencia, hay gratitud, hay calma. No para juzgar lo que encuentran, sino para conocerlo, porque un jardinero que no conoce el estado de su jardín no puede cuidarlo de manera efectiva. Y al final del día hacen lo mismo. Observan qué creció, qué necesita más atención mañana, qué están sembrando sin querer con sus hábitos y sus reacciones automáticas. Es una práctica de 2 minutos que, sostenida en el tiempo, transforma el jardín de manera profunda y duradera. Tu mente es el territorio más importante que jamás habitarás, más importante que tu casa, más importante que tu oficina, más importante que cualquier lugar físico al que puedas ir, porque a donde quiera que vayas, tu jardín interior va contigo. Y si ese jardín está lleno de miedo, de escasez y de exigencia implacable, lo que experimentarás en cada lugar, en cada relación y en cada logro estará teñido por esas malas hierbas, sin importar cuán perfectas sean las circunstancias externas. Pero si ese jardín está cultivado con atención, con compasión y con la sabiduría del jardinero consciente, entonces incluso los días difíciles tendrán flores, porque la belleza no dependerá del clima, dependerá de lo que hayas sembrado. Sal un momento afuera, o si no puedes, imagínalo con toda la claridad que puedas. Mira hacia arriba. En un día cualquiera, el cielo puede estar completamente despejado o cubierto de nubes grises y pesadas. Puede haber tormentas que oscurezcan todo el horizonte o cúmulos blancos y ligeros que se desplacen lentamente sin amenazar a nadie. Las nubes cambian de forma, cambian de color, aparecen y desaparecen. Pero hay algo que nunca cambia, algo que permanece constante detrás de todo ese movimiento, el cielo mismo, infinito, inalterable, siempre presente aunque a veces no puedas verlo.
El budismo usa esta imagen no como poesía decorativa, sino como una descripción técnica y precisa de cómo funciona tu mente. Las nubes son tus pensamientos, son tus emociones, tus miedos, tus fantasías sobre el futuro, tus reproches sobre el pasado, tus preocupaciones sobre el dinero y el éxito y las opiniones de los demás. Aparecen solas sin que las invoques y si las dejas, se van solas también. Una nube de ansiedad puede aparecer en tu mente a las 2 de la mañana con una intensidad que parece permanente y devastadora, y si no la atacas ni te aferras a ella, se disuelve antes del amanecer. Una nube de ira puede oscurecer completamente tu perspectiva durante una conversación difícil, y si le das espacio sin alimentarla, pierde su densidad y se convierte en algo más manejable antes de que termines el día. Las nubes son reales, el sufrimiento que causan es real, pero no son el cielo. El cielo eres tú, no el tú que piensa y siente y reacciona, sino el tú más profundo que observa todo eso ocurrir. En el budismo y en muchas tradiciones de sabiduría ancestral, existe la comprensión de que más allá del flujo constante de pensamientos y emociones, hay una dimensión de conciencia que no se mancha, no se rompe y no desaparece. Los maestros zen la llaman la mente original. Los maestros tibetanos la llaman Rigpa, la conciencia despierta. No importa el nombre. Lo que importa es la comprensión de que esa dimensión está siempre ahí, incluso en tus peores días, incluso cuando las nubes son tan densas que parece imposible que exista algo detrás de ellas. El cielo no desaparece cuando hay tormenta, solo se oculta temporalmente. Esto tiene consecuencias prácticas enormes para la manera en que te relacionas con tus pensamientos sobre el éxito, el fracaso y el miedo. La mayoría de nosotros hemos aprendido a identificarnos completamente con nuestros pensamientos. Cuando aparece el pensamiento «soy un fracasado», no lo vemos como una nube pasajera. Lo experimentamos como una verdad sobre quiénes somos. Cuando aparece la ansiedad ante una situación económica difícil, no la observamos como un fenómeno temporal del clima mental. Nos convertimos en ella, la habitamos completamente. Actuamos desde ella como si fuera la realidad total. Y en ese momento de identificación total con la nube, olvidamos que somos el cielo. Olvidamos que tenemos la capacidad de observar el pensamiento sin ser el pensamiento. Hay una práctica que los maestros budistas han transmitido durante generaciones para comenzar a recuperar esa perspectiva, y es tan accesible que puedes intentarla ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Se llama la práctica del observador y consiste simplemente en esto. Cuando notes que un pensamiento perturbador ha aparecido en tu mente, en lugar de seguirlo de inmediato o de luchar contra él, da un pequeño paso atrás mentalmente y di para ti mismo: noto que está apareciendo el pensamiento de que, y completa la frase. Noto que está apareciendo el pensamiento de que no soy suficientemente bueno. Noto que está apareciendo el pensamiento de que todo va a salir mal. Ese pequeño acto de nombrar crea una distancia microscópica entre tú y el pensamiento, y en esa distancia microscópica vive toda tu libertad. La distancia que crea el observador no elimina el pensamiento ni niega la emoción. No es una forma de escapar de lo que sientes, es una forma de no ser arrastrado por ello. Piensa en la diferencia entre estar dentro de una tormenta y observarla desde una ventana. Desde adentro, la lluvia te empapa, el viento te empuja, el trueno te sacude. Desde la ventana puedes ver la misma tormenta con claridad, reconocer su intensidad, incluso respetarla, sin que te quite la tierra bajo los pies. El observador interno es esa ventana, y la buena noticia es que esa ventana no se construye, ya existe dentro de ti. Solo necesitas recordar cómo usarla. Ahora, aplica esto directamente al tema del éxito y la ansiedad que genera.
La cultura moderna del rendimiento produce un clima mental particularmente nublado. Los pensamientos de comparación, él tiene más que yo, ella llegó más lejos que yo, aparecen con una frecuencia casi constante, impulsados por el scroll de las redes sociales y la narrativa competitiva que todo lo rodea. Los pensamientos de insuficiencia, todavía no es suficiente lo que he logrado, debería estar más avanzado, se instalan como nubes de baja presión que raramente se van del todo. Y los pensamientos de miedo al fracaso, y si pierdo lo que tengo, y si no llego a donde quiero, pueden convertirse en tormentas que duran días enteros. Ninguno de esos pensamientos es el cielo. Ninguno de ellos es lo que eres realmente. El monje budista no tiene una mente sin nubes. Esa es otra ilusión que conviene desmantelar con claridad. La práctica espiritual no produce una mente perfectamente tranquila en todo momento. Produce un cielo que reconoce sus nubes sin asustarse de ellas. Un maestro zen puede sentir irritación y reconocerla sin actuar desde ella. Puede sentir el deseo de algo y observarlo sin ser controlado por él. Puede enfrentar la incertidumbre y mantenerse enraizado en esa dimensión de calma profunda que no depende de que las circunstancias sean favorables. No es que las nubes no lleguen. Es que ya no confunde las nubes con el cielo. Detente un momento ahora. Cierra los ojos si puedes o simplemente baja la mirada. Respira una vez profundo y lento, y en ese espacio que se abre entre una respiración y la siguiente, trata de sentir, aunque sea por un instante, ese lugar dentro de ti que está quieto. No el silencio forzado de quien intenta no pensar, sino la quietud natural que existe debajo de todos los pensamientos, como el fondo tranquilo del océano que permanece sereno aunque la superficie esté agitada. Ese lugar existe en ti ahora mismo. Ha existido siempre. No lo perdiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Solo dejaste de visitarlo con frecuencia. Esa es la invitación del budismo en su forma más pura y más práctica. No a construir algo nuevo, sino a recordar algo antiguo, a reconocer que el cielo nunca desapareció detrás de las nubes, a comprender que tu paz fundamental no depende de que los pensamientos sean agradables, de que las circunstancias sean perfectas, ni de que el éxito llegue en la forma que imaginaste. El cielo que eres no cotiza en bolsa. No se ve afectado por los resultados del trimestre ni por las opiniones de quienes te rodean. Está ahí, quieto y vasto, esperando que lo recuerdes. Y cada vez que lo recuerdas, aunque sea por un segundo, te conviertes un poco más en el jardinero consciente de tu propia vida. Cada noche, millones de personas en el mundo hacen lo mismo antes de dormir. Revisan el teléfono una última vez. Repasan mentalmente la lista de tareas que completaron y las que quedaron pendientes. Calculan si produjeron lo suficiente, si avanzaron lo necesario, si fueron lo bastante eficientes. Y en función de ese cálculo silencioso, deciden inconscientemente si el día fue un éxito o un fracaso. Si la lista estaba llena de tachones, sienten algo parecido a la satisfacción. Si quedaron demasiadas cosas sin hacer, se van a dormir con una deuda emocional invisible que mañana deberán saldar. Es una contabilidad que la mayoría practicamos sin haberla elegido conscientemente y que nos está costando algo que ninguna lista de tareas puede devolver. La capacidad de sentir que un día fue suficiente tal como fue. El problema con esa forma de medir el día no es la disciplina que implica, que puede ser valiosa, sino la moneda que usa para medir. Cuando el único criterio para evaluar un día es la productividad medida en tareas y resultados, estás aplicando la lógica de una fábrica a una vida humana. Y una vida humana no es una fábrica. Una vida humana tiene dimensiones que ninguna lista de tareas puede capturar. La calidad de una conversación con alguien que amas, la serenidad con la que atravesaste un momento difícil,
la presencia con la que habitaste una experiencia que no volverá. Esas dimensiones no aparecen en ningún informe de productividad, pero son exactamente las que determinan si tu vida, vista desde el final, habrá valido la pena. El budismo propone una forma completamente diferente de hacer las cuentas al final del día. No una que ignore los logros externos ni que minimice la importancia de cumplir compromisos, sino una que amplíe el marco de lo que cuenta como valioso. Los maestros Zen tienen la costumbre de terminar cada día con una práctica de reflexión que en japonés se llama Hansei, que se traduce aproximadamente como autorreflexión honesta. No es una sesión de autocrítica ni un recuento de fracasos. Es una mirada clara y compasiva a cómo estuvo la mente durante el día, qué tipo de energía llevaste a tus interacciones, en qué momentos estuviste realmente presente y en cuáles te perdiste en el ruido interior. Quiero proponerte hoy una práctica que voy a llamar la auditoría del éxito y que puedes comenzar esta misma noche. Es sencilla, no toma más de 5 minutos y con el tiempo transforma de manera profunda la relación que tienes con tu propio día. Al final de cada jornada, en lugar de revisar únicamente cuántas tareas completaste o cuánto dinero moviste, te harás 3 preguntas diferentes. 3 preguntas que miden una riqueza que la cultura del rendimiento ha olvidado incluir en sus balances, pero que los monjes han sabido valorar desde siempre. La primera pregunta es: ¿cuántas veces sonreí hoy de manera genuina? No la sonrisa social que ponemos en reuniones de trabajo o en fotografías. La sonrisa que aparece sola, sin esfuerzo, porque algo en el momento presente te tocó de una manera real. Puede haber sido una conversación que te hizo sentir verdaderamente acompañado. Puede haber sido un instante de belleza inesperada en algo ordinario. Puede haber sido una broma que te hizo reír desde el estómago. Esas sonrisas son datos, son evidencia de que tu sistema nervioso encontró razones para la alegría incluso en medio de un día exigente. Y si al hacer la cuenta descubres que no hubo ninguna, esa información también es valiosa. Te dice que algo en el ritmo del día merece ser revisado. La segunda pregunta es: ¿cuántas veces reaccioné con calma ante algo que normalmente me habría alterado? Este es quizás el indicador más honesto de tu riqueza interior, porque la calma ante la adversidad no se puede fingir durante mucho tiempo. Puedes fingir productividad, puedes fingir entusiasmo, pero la ecuanimidad real ante la dificultad, la capacidad de recibir una mala noticia sin derrumbarse, de enfrentar un conflicto sin perder el centro, de encontrar un obstáculo sin convertirlo en catástrofe, esa es la forma más auténtica de riqueza que los monjes conocen. Cada vez que en un día lograste eso, aunque fuera parcialmente, aunque fuera con esfuerzo, estás acumulando algo que ninguna cuenta bancaria puede guardar. Resiliencia interior, libertad emocional, paz que no depende de las circunstancias. La tercera pregunta es: ¿hubo al menos un momento en el que estuve completamente presente, sin que mi mente estuviera en otro lugar? Un momento en el que lo que estabas haciendo fue exactamente lo único que existía para ti. Puede haber sido tan simple como una taza de café que saboreaste de verdad, una ducha en la que sentiste el agua con plena atención, una mirada al cielo que duró más de un segundo. La presencia no requiere circunstancias extraordinarias, requiere la decisión de estar aquí en las circunstancias ordinarias. Y esa decisión practicada día a día es lo que convierte una vida ordinaria en una vida extraordinariamente vivida. Al hacer estas 3 preguntas cada noche, estás haciendo algo que va mucho más allá de una revisión diaria. Estás reprogramando gradualmente tu definición de lo que significa que un día fue exitoso. Estás entrenando a tu mente para buscar y reconocer formas de riqueza que antes pasaban completamente desapercibidas. Y estás creando un registro, aunque sea mental,
de los momentos en los que tu vida tuvo la textura de la plenitud, no de la acumulación. Ese registro, con el tiempo, se convierte en una evidencia interna de que la buena vida no es algo que viene después, es algo que ya está ocurriendo si aprendes a notarla. Hay algo que los monjes saben sobre la contabilidad del tiempo que los economistas raramente consideran. El valor de un día no está en cuánto produjo, sino en cuánto fue vivido. Un día en el que completaste 20 tareas, pero no tuviste un solo momento de presencia genuina es, en términos de experiencia humana real, un día vacío. Un día en el que completaste solo 5 tareas, pero reíste de verdad, respondiste con calma a un momento difícil y tuviste un instante de conexión auténtica con alguien que amas. Ese día fue lleno. Esa distinción no aparece en ningún sistema de gestión del tiempo, pero aparece con una claridad que no engaña en cómo te sientes cuando cierras los ojos por la noche. Suscríbete al canal y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti. Porque esta práctica que acabas de conocer es solo una de las muchas herramientas que vamos a explorar juntos. Esta noche, antes de dormir, hazte las 3 preguntas, no con exigencia, sino con curiosidad. Y observa qué encuentras. El saldo real de tu día podría sorprenderte. Vivimos en la era del ruido más sofisticado de la historia humana. No solo el ruido físico de las ciudades, los motores y las pantallas encendidas en cada habitación, sino el ruido interior que ese mundo externo ha aprendido a generar con una eficiencia extraordinaria. Notificaciones que interrumpen cada 20 minutos. Noticias diseñadas para mantener el sistema nervioso en estado de alerta constante. Conversaciones que continúan en el teléfono mucho después de que terminaron en persona. Música de fondo en cada ascensor, en cada tienda, en cada espacio que podría haberse quedado en silencio un momento. El mundo moderno parece tener un miedo profundo y colectivo al silencio, como si quietud y vacío fueran la misma cosa. Y en esa confusión, hemos perdido acceso a algo que los monjes consideran la forma más pura de riqueza que existe. El silencio, en la tradición budista, no es la ausencia de sonido. Es un estado interior que puede existir incluso en medio del ruido más intenso y que puede estar completamente ausente incluso en el lugar físicamente más tranquilo del mundo. El silencio del monje no es geográfico, es mental. Es la condición de una mente que no está siendo arrastrada constantemente por el torrente de estímulos, reacciones, juicios y proyecciones que el mundo moderno produce sin descanso. Es la capacidad de habitar un momento sin que ese momento sea inmediatamente comentado, evaluado, fotografiado, compartido o convertido en material para la narrativa que construimos sobre quiénes somos. Es, en su forma más simple, la experiencia de estar sin necesitar que ese estar produzca algo. Para la cultura del éxito contemporáneo, esa descripción suena casi subversiva, porque el sistema que nos rodea ha construido una ecuación muy clara. El tiempo que no produce es tiempo perdido. El descanso se justifica solo si recarga las baterías para producir más después. La meditación se vende como una herramienta de productividad. Incluso las vacaciones se planifican con una densidad de actividades que garantiza que no haya un solo momento de verdadero silencio. Hemos convertido el no hacer en algo que necesita justificación, como si la mente humana fuera una máquina que solo tiene valor cuando está en funcionamiento pleno. Y esa creencia, tan normalizada que casi no la vemos, nos está costando algo irreemplazable. Los monjes budistas estructuran sus días alrededor del silencio de una manera que al mundo moderno le parece casi escandalosa.
Hay periodos de silencio total en los monasterios, no como castigo ni como ejercicio de disciplina rígida, sino como reconocimiento de que la mente necesita espacios sin demanda para poder encontrarse a sí misma. En esos periodos de silencio no ocurre nada que el mundo externo consideraría productivo. Y sin embargo, los maestros Zen describen esos momentos como los más fértiles de toda la práctica espiritual, porque es en el silencio donde la mente deja de reaccionar y empieza a ver con claridad. Es en el silencio donde la sabiduría que estaba enterrada bajo capas de ruido encuentra finalmente su camino hacia la superficie. Piensa en los últimos 7 días de tu vida. Trata de recordar si hubo algún momento de silencio genuino, no el silencio del agotamiento que cae sobre ti cuando ya no tienes fuerzas para el ruido, sino el silencio elegido, el silencio buscado, el silencio que habitaste con presencia y sin agenda. Un momento en el que no estabas consumiendo información, ni produciendo nada, ni esperando que algo ocurriera. Solo estabas. Si puedes recordar ese momento, sabes de lo que hablo y probablemente recuerdes también la calidad particular de esa experiencia, una especie de alivio que va más allá del descanso físico, como si algo muy apretado dentro de ti se soltara levemente. Si no puedes recordar ningún momento así, esa ausencia es información muy importante sobre el estado de tu jardín interior. Hay una práctica que cualquier persona puede incorporar en su vida cotidiana sin necesidad de convertirse en monje ni de retirarse a un monasterio. Se llama simplemente la pausa consciente y consiste en crear cada día 1 o 2 momentos de silencio intencional de no más de 3 a 5 minutos. No meditación formal, no técnicas complejas. Solo detenerte, soltar el teléfono, cerrar el ordenador y permitirte estar sin hacer nada durante ese breve periodo. Puedes hacerlo al despertar antes de que el día comience. Puedes hacerlo en el coche antes de entrar a la oficina. Puedes hacerlo en el baño si ese es el único espacio que tienes disponible. El lugar no importa tanto como la intención. Estos minutos son para ti, para el tú que existe debajo de todas las funciones que desempeñas, y no deben producir nada más que presencia. Lo que ocurre en esa pausa, cuando se practica con regularidad, desafía toda la lógica del rendimiento. Las personas que incorporan momentos de silencio genuino a su rutina no se vuelven menos productivas, se vuelven más claras. Sus decisiones mejoran, porque no las toman desde la reactividad del ruido constante, sino desde la perspectiva que solo el silencio puede generar. Sus relaciones mejoran porque pueden escuchar de verdad, sin que su mente esté simultáneamente preparando la respuesta. Su creatividad se expande porque el silencio es el suelo fértil del que emergen las ideas más originales. El ruido constante, que promete mantenerte conectado e informado, en realidad te mantiene en la superficie de ti mismo. El silencio te lleva a las raíces. Hay un concepto japonés que captura esto con una elegancia que pocas palabras en otros idiomas logran igualar. Se llama Ma y se refiere al espacio entre las cosas, la pausa entre las notas musicales, el intervalo entre las palabras de una conversación. En la estética japonesa profundamente influenciada por el Zen, el Ma no es vacío, es presencia de otro tipo. Es el espacio que da significado a lo que lo rodea, que permite que las notas sean música y no solo ruido, que las palabras sean diálogo y no solo sonido. Un cuadro sin espacios en blanco no tiene composición. Una conversación sin pausas no tiene profundidad. Y una vida sin silencio no tiene el suelo desde el cual puede crecer algo verdaderamente valioso. El mundo te venderá 1000 formas de llenar cada segundo de tu tiempo. Te ofrecerá podcasts para el trayecto, audiolibros para la ducha, contenido para cada momento de espera. Y todo ese contenido puede ser valioso en su momento.
Pero si no hay ningún momento que no esté siendo llenado por algo externo, tu mente nunca tiene la oportunidad de escucharse a sí misma. Y una mente que no puede escucharse, no puede conocerse. Y una mente que no puede conocerse toma sus decisiones más importantes sobre el trabajo, sobre el amor, sobre cómo invertir su tiempo y su energía, desde el piloto automático del ruido cultural en lugar de desde la sabiduría genuinamente propia. El silencio no es un lujo para los que tienen tiempo libre. Es una necesidad fundamental para cualquier ser humano que quiera vivir con conciencia y no solo con velocidad. Los monjes lo saben porque llevan siglos practicándolo y observando sus efectos. Y tú puedes empezar a saberlo esta tarde, con una pausa de 3 minutos, sin aplicación, sin instrucciones complejas, sin nada más que la decisión de estar contigo mismo en silencio por un momento breve y completo. Esa es, quizás, la inversión de mayor retorno que puedes hacer hoy. Llegamos ahora al momento en que todo lo que hemos explorado juntos necesita aterrizar, necesita tocar el suelo de tu vida real, de tus lunes por la mañana, de tus conversaciones difíciles en el trabajo, de tus noches en las que el sueño no llega fácil, de tus momentos de duda sobre si el camino que estás recorriendo es realmente el tuyo. Porque la sabiduría que no se convierte en práctica cotidiana es solo información, y el mundo ya tiene demasiada información que nadie aplica. Lo que necesitamos no es saber más sobre la paz. Necesitamos aprender a vivir desde ella ahora mismo, con la vida que ya tenemos, sin esperar a que las condiciones sean más favorables. El primer territorio donde puedes aplicar todo esto de manera inmediata es el trabajo. La mayoría de nosotros pasamos en el trabajo o pensando en el trabajo una parte enorme de nuestra vida consciente, y sin embargo, rara vez nos preguntamos desde qué estado interior estamos trabajando. Hay una diferencia enorme entre trabajar desde la abundancia y trabajar desde el miedo. Cuando trabajas desde el miedo, cada tarea lleva el peso implícito de lo que ocurrirá si no lo haces bien, de lo que pensarán los demás, de si serás suficientemente valorado, de si tu posición es segura. Ese peso no mejora la calidad de tu trabajo, la deteriora, porque la mente en estado de amenaza pierde acceso a su creatividad y su inteligencia más amplia. Cuando trabajas desde la abundancia, desde la conciencia de que ya tienes un valor que no depende de este resultado específico, tu energía fluye de manera completamente diferente y, paradójicamente, produces resultados mucho mejores. La práctica budista que transforma la experiencia del trabajo no requiere que cambies de profesión ni que reduzcas tus ambiciones. Requiere que cambies el punto desde el que te relacionas con tu trabajo. Los maestros Zen tienen un concepto llamado Shoshin, que se traduce como mente de principiante, la capacidad de acercarte a cada tarea, incluso a las más familiares y repetidas, con una frescura genuina, como si fuera la primera vez. La mente de principiante no se aburre porque no asume que ya sabe todo lo que hay. No se estresa porque no carga el peso de todas las veces anteriores en que algo salió mal. Está presente, curiosa y abierta, y esa presencia transforma incluso las tareas más mundanas en oportunidades de contacto real con la vida. El segundo territorio es el de las relaciones. Una de las formas más silenciosas y devastadoras en que la cultura del éxito nos empobrece es en la calidad de nuestra presencia con las personas que amamos. Estamos físicamente presentes, pero mentalmente ausentes, con una frecuencia que si la pudiéramos medir nos resultaría alarmante. Cenamos con la familia mientras parte de nuestra mente está resolviendo un problema del trabajo. Escuchamos a un amigo mientras otra parte de nosotros está preparando lo que vamos a decir cuando él termine. Estamos con nuestra pareja mientras revisamos el teléfono cada 10 minutos con el reflejo automático
de quien no puede tolerar un segundo de no estar conectado a algo. Y en esa ausencia disfrazada de presencia, las relaciones se van vaciando lentamente de la sustancia que las hace valiosas. El budismo enseña que la forma más profunda de amor que puedes ofrecer a otra persona es tu atención completa, no tus consejos, no tus recursos, no tus planes para su bienestar futuro. Tu atención plena, aquí y ahora, sin agenda, sin el teléfono cerca, sin la mitad de tu mente en otro lugar. Eso es lo que el monje llama presencia amorosa y es la moneda más valiosa que puedes dar en cualquier relación. La próxima vez que estés con alguien que importa, intenta un experimento sencillo. Deja el teléfono en otro cuarto durante esa conversación. No lo silencies, no lo pongas boca abajo. Ponlo en otro cuarto y observa cómo cambia la calidad de lo que ocurre entre vosotros cuando ninguno de los dos tiene una puerta de escape a otro lugar disponible a 5 centímetros de la mano. El tercer territorio es el de los momentos de crisis, porque es precisamente ahí donde se prueba la solidez de todo lo que hemos aprendido. Es fácil practicar la ecuanimidad cuando todo va bien. El verdadero indicador de tu riqueza interior es cómo te mantienes cuando algo se rompe, cuando el plan falla, cuando la pérdida llega sin avisar. Y aquí el budismo ofrece algo que ningún manual de gestión del éxito ofrece. No una técnica para evitar el dolor, sino una comprensión que lo transforma. El dolor de la pérdida es inevitable y es humano. El sufrimiento añadido que viene de resistir esa pérdida, de insistir en que no debería haber ocurrido, de construir una narrativa de injusticia o de fracaso personal alrededor de ella, ese sufrimiento es opcional. No fácil de soltar, pero opcional. Hay una práctica que los monjes usan en los momentos de crisis que puedes adoptar de inmediato. Cuando algo difícil ocurre, antes de reaccionar, antes de tomar decisiones desde el estado emocional más agitado, te haces una sola pregunta. ¿Puedo responder a esto con más sabiduría dentro de 10 minutos si primero respiro? La respuesta casi siempre es sí. Y esos 10 minutos de pausa consciente, de respiración intencional, de dejar que la primera ola de la emoción pase sin actuar desde ella, pueden marcar una diferencia enorme en la calidad de tus decisiones y en la cantidad de daño colateral que evitas tanto a ti mismo como a quienes te rodean. Vivir rico sin esperar a tener más no es una postura pasiva ante la vida. Es la postura más activa y más valiente que existe, porque requiere ir contra la corriente de una cultura que te dice constantemente que todavía no es suficiente. Requiere la disciplina de notar lo que ya está bien cuando tu mente entrenada para la escasez solo quiere ver lo que falta. Requiere la valentía de descansar sin culpa, de disfrutar sin inmediatamente pensar en lo que sigue, de decir que este momento, con todo lo que tiene y todo lo que le falta, es suficiente para mí ahora mismo. Esa frase, practicada con honestidad, no te hace menos ambicioso, te hace más libre. Y desde la libertad, paradójicamente, se construye con más alegría y más eficacia que desde el miedo. Los monjes no esperan alcanzar la iluminación para empezar a vivir bien. Viven bien ahora, en el proceso de la práctica, en la imperfección cotidiana del camino, en los días en que la meditación es difícil y en los días en que fluye con facilidad. No hacen de la paz un destino, la convierten en el suelo desde el que caminan. Y eso es exactamente lo que te invito a hacer tú también. No esperar a tener más, a lograr más, a ser más reconocido, para comenzar a vivir con la riqueza que ya tienes disponible ahora mismo. La vida rica no comienza cuando llegues allá. Comienza en el momento en que decides que aquí ya es suficiente para estar bien. Hemos recorrido juntos un camino largo y honesto. Hemos desmontado la mentira del éxito que nos vendieron desde niños. Hemos conocido al hombre que lo tenía todo y no tenía nada,
y reconocimos en su historia algo de la nuestra. Aprendimos a medir la riqueza con un indicador diferente, a soltar la trampa del cuando llegue allá, a entender el desapego como libertad y no como renuncia. Cultivamos el jardín de la mente. Aprendimos a observar las nubes sin confundirlas con el cielo. Descubrimos el valor del silencio y practicamos la auditoría del éxito que mide lo que realmente importa. Y ahora, en este último capítulo, quiero que te detengas un momento antes de que el video termine y el ruido del mundo vuelva a reclamarte. Quiero que te permitas recibir lo que todo lo anterior ha estado intentando decirte desde el principio. La paz que buscas no está al final de ningún camino. No está en el próximo logro, en la cuenta bancaria que todavía no tienes, en el reconocimiento que todavía no ha llegado, en la versión de ti mismo que todavía estás construyendo. La paz no es un destino que se alcanza después de suficiente esfuerzo o suficiente mérito. Es una dimensión de tu ser que ya existe ahora mismo, en este preciso instante, debajo de todo el ruido y toda la prisa y toda la exigencia que has acumulado sobre ella. No la perdiste. No necesitas ganarla de nuevo. Solo necesitas recordar dónde estaba siempre y volver a ella como vuelves a casa después de un viaje muy largo. Esto no es una promesa vacía diseñada para hacerte sentir bien durante los minutos que dura un video. Es una afirmación que los maestros budistas han transmitido durante más de 2500 años y que cada persona que ha practicado con honestidad y constancia ha confirmado por sí misma. Que debajo de todos los pensamientos, debajo de todas las emociones, debajo de todas las identidades que construimos para sobrevivir en el mundo, hay algo que permanece quieto, algo que no fue dañado por tus fracasos ni inflado por tus éxitos, algo que no necesita demostrar nada ni acumular nada para ser completamente lo que es. Los maestros lo llaman de muchas maneras. Tú puedes llamarlo como quieras. Lo importante no es el nombre, sino el reconocimiento. Piensa por un momento en los momentos de tu vida en los que has sentido algo parecido a esa paz. No necesariamente en momentos de felicidad eufórica, sino en momentos de quietud genuina. Quizás fue mirando el mar durante un atardecer. Quizás fue sosteniendo la mano de alguien que amas en un momento de silencio compartido. Quizás fue en ese instante extraño que a veces ocurre en medio de una caminata o de una tarea manual, cuando la mente se aquieta sola, sin que nadie le pidiera que lo hiciera, y de repente todo parece estar exactamente en su lugar. Esos momentos no fueron accidentes, fueron destellos de tu naturaleza más profunda filtrándose a través de las grietas del ruido habitual, y si ocurrieron una vez, pueden ocurrir más. No como excepción, sino como el suelo ordinario desde el que vives. La transformación que el budismo propone no es dramática ni instantánea. No ocurre en un retiro de fin de semana, ni después de leer el libro correcto, ni al terminar de ver un video, aunque todos esos pueden ser puertas. Ocurre en la acumulación silenciosa de decisiones pequeñas y cotidianas. Ocurre cada vez que eliges hacer una pausa antes de reaccionar desde el miedo. Ocurre cada vez que practicas la auditoría honesta de tu día y reconoces que hubo momentos de riqueza genuina que antes pasaban desapercibidos. Ocurre cada vez que te relacionas con una posesión, con un logro o con una persona desde la libertad en lugar del aferramiento. Ocurre cada vez que eliges estar presente en lugar de estar mentalmente en el futuro prometido o en el pasado lamentado. Cada una de esas elecciones es un paso de vuelta hacia la paz que siempre estuvo ahí. Hay una última historia que quiero dejarte antes de cerrar este camino juntos. Cuenta que un estudiante viajó durante semanas para encontrar a un maestro zen del que había escuchado hablar con reverencia. Cuando finalmente llegó al monasterio, exhausto y lleno de expectativas, le preguntó al maestro: «He venido desde muy lejos.
buscando la iluminación. ¿Puedes mostrármela? El maestro lo miró en silencio durante un momento y luego preguntó: ¿Has comido hoy? El estudiante, confundido, respondió que sí. «Entonces lava tu tazón», dijo el maestro y se fue. El estudiante tardó años en entender que esa era la enseñanza completa. La iluminación no está en las grandes revelaciones, sino en la presencia plena con la que realizas el acto más simple que tienes delante. Lava tu tazón. Completamente, sin pensar en otra cosa. Eso es todo. Lavar el tazón con plena presencia es más difícil de lo que parece y más transformador de lo que cualquier filosofía abstracta puede ser. Porque si puedes lavar un tazón con presencia completa, puedes tener una conversación con presencia completa, puedes trabajar con presencia completa, puedes amar con presencia completa. Y una vida vivida con presencia completa, aunque sea imperfecta, aunque sea ordinaria, aunque no aparezca en ninguna lista de los más exitosos del mundo, es una vida profundamente rica. Es la vida que el monje vive, y es la vida que tú puedes comenzar a vivir hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean mejores, sino ahora mismo, exactamente donde estás. Antes de que este video termine, quiero invitarte a hacer una sola cosa, solo una. Esta noche, cuando te acuestes, antes de revisar el teléfono por última vez o de repasar la lista de lo que quedó pendiente, cierra los ojos y hazte esta pregunta con toda la honestidad de la que seas capaz. ¿Hubo hoy un momento, aunque fuera pequeño, en el que estuve en paz? No perfectamente en paz, no completamente libre de preocupaciones. Solo un momento en el que algo dentro de ti estuvo quieto. Es probable que encuentres ese momento si buscas con suficiente cuidado. Y cuando lo encuentres, no lo analices ni lo expliques. Solo reconócelo, solo di para ti mismo: ahí estuvo, ahí estaba la paz y sigue estando. Esa práctica de reconocimiento, repetida cada noche con paciencia y sin exigencia, es una de las semillas más poderosas que puedes plantar en el jardín de tu mente. Si este video tocó algo en ti, si alguna de las ideas que exploramos juntos abrió, aunque fuera una pequeña rendija en la certeza de todo lo que te enseñaron sobre el éxito y la felicidad, entonces te pido que hagas algo muy sencillo. Comparte este video con alguien que también lo necesite. Con alguien que conozcas que está corriendo demasiado rápido sin saber hacia dónde. Con alguien que tiene mucho pero descansa poco. Con alguien que está esperando llegar a algún lugar para empezar a estar bien. Porque esta conversación no debería quedarse aquí. Debería expandirse, persona a persona, como la calma se expande cuando alguien que la ha encontrado la comparte con los que la buscan. Suscríbete al canal y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti. Hay mucho más por explorar juntos, y cada nuevo video es una invitación a ir un poco más adentro, un poco más lejos de la superficie del ruido y un poco más cerca de ese lugar quieto que ya conoces. No trabajes toda tu vida para comprar una paz que ya está disponible para ti ahora mismo. Esa frase, con la que abrimos este viaje, es también con la que lo cerramos, porque la verdad más importante rara vez cambia con la distancia recorrida. Solo se vuelve más clara, más cercana, más tuya. La paz no está esperando al final del camino. La paz es el camino, y tú ya estás en él.